Señoras y señores, reanudaremos la sesión. Ustedes se preguntarán con todo derecho, ¿qué tiene que ver la historia rusa y esos detalles aburridísimos de una historia ligeramente monstruosa con la filosofía moderna? Y yo quisiera responderles del mismo modo de lo que ha hecho Isaiah Berlin, este notable investigador que ha dedicado su vida justamente al estudio desde un punto de vista liberal racionalista acerca de la legitimidad y la pertinencia de los movimientos antioccidentales en la filosofía. O sea, un tema muy interesante para complementar la filosofía moderna. Dicho en otras palabras, ¿por qué la filosofía moderna es tan resistida hasta hoy fuera del ámbito de Europa Occidental y Norteamérica? Isaías Berlin nos da una respuesta, yo diría, digna de ser considerada. Él dice, esta rebelión, esta crítica a la filosofía moderna es una crítica justificada, es una crítica legítima, aunque él mismo no la aprueba. Ese modo de analizar es, estimado público, algo que tenemos que tomar en consideración. Se puede, como lo hace Isaiah Berlin, se puede reconocer la legitimidad y la pertinencia de un movimiento filosófico sin aprobarlo. Es decir, sin decir yo mismo seré de esa tendencia, yo mismo me convertiré en un crítico de la filosofía occidental. Se reconoce la legitimidad, pero no se la aprueba del todo. Eso, estimado público, es un análisis diferenciado que está, yo diría, de acuerdo con nuestras necesidades. Entonces, él reconoce que la filosofía occidental presenta límites y flancos no aceptables para otras culturas. Permítanme que les explique esos límites. Según Berlin, la filosofía occidental tiende a nivelizar, igualizar a todas las otras tendencias que no pertenecen al racionalismo, como lo que ha hecho Hegel arrogantemente con las filosofías, o mejor dicho, con el pensamiento extraeuropeo. Ustedes saben, lo vamos a ver posteriormente, porque la filosofía moderna 2, el curso culmina con Kant y Hegel. Y vamos a ver, estimado público, que sobre todo Hegel se refirió muy peyorativamente, despectivamente, acerca de la cultura extraeuropea. Y hay partes enormes de la cultura mundial que para Hegel simplemente no existían. Por ejemplo, España. ¿Qué nos dice Isaiah Berlin? La cultura del racionalismo es una cultura que niveliza, que hace a todos iguales, es decir, que no reconoce los aspectos individuales, identificatorios de las culturas ajenas. El racionalismo es visto, dice Berlin, fuera de Europa, por ejemplo en Rusia, es visto como una aplanadora cultural, o sea, una máquina enorme, la aplanadora, una máquina enorme que niveliza a todo lo otro. Contra esa aplanadora cultural del racionalismo
es que se forman ideas en favor de un pluralismo de culturas y un pluralismo de filosofías. Como es imposible prácticamente hasta hoy poner una alternativa en el campo de la tecnología y la economía, hasta Rusia y China han adoptado la tecnología, la economía occidentales. La China es el mejor ejemplo de eso. Sin embargo, en el campo que podríamos llamar la organización de la familia, la política y el pensamiento, ahí sí se puede poner alternativas a la aplanadora cultural del racionalismo. Entonces, dice Berlin, lo que se ha hecho en Rusia y en los mundos extraeuropeos es favorecer un pluralismo cultural, político, institucional y ético, donde realmente es posible tener una alternativa al racionalismo occidental. Esa tendencia al pluralismo, nos dice Berlin, no es o no debe ser en sí misma extrema. Y él toma un gran ejemplo. Él es el pensador actual que ha reflotado, que ha realmente redescubierto a Gian Battista Vico, a ese pensador italiano, Vico, el primer crítico del racionalismo y de la cultura occidental, el gran crítico de la Ilustración, que lo hemos tratado en una sesión anterior. En realidad, estimado público, la actual apreciación muy positiva de Vico se debe a que este señor Isaiah Berlin lo redescubrió a mediados del siglo XX y escribió su famoso ensayo Vico y Herder, un clásico de la filosofía actual, que es realmente un libro muy importante en la filosofía contemporánea. ¿Qué nos dice este señor Isaiah Berlin? Nos dice en el fondo lo que hay son maneras diferentes de ver el mundo. Y esas maneras diferentes de ver el mundo se traducen también en la literatura, en la cultura cotidiana y en muchas formas de vida cotidiana. Él nos dice, existen algunos elementos rescatables de la cultura, lo podríamos llamar en general occidental, que esos sí deben ser preservados, como también lo vio Vico. Es decir, estimado público, se puede ser pluralista, aceptar una multiplicidad de culturas como equivalentes entre sí, pero se puede al mismo tiempo sostener la vigencia de unos cuantos principios generales y universales. Es un no al relativismo extremo, pero es un sí al relativismo moderado. Ejemplos que da Berlin de las cosas que deben ser respetadas universalmente. Los derechos humanos, el derecho natural, las formas democráticas de resolver asuntos y problemas políticos, el respeto al otro y sobre todo, estimado público, la negativa a aceptar las manifestaciones del mal mayor. Y esas manifestaciones del mal mayor son el esclavismo, las cámaras de gas, el asesinato, la tortura, la discriminación de la mujer. Esos son los elementos que no debemos, a los que no debemos renunciar
nunca, según Isaiah Berlin, y que conforman también las fronteras del pluralismo cultural. Igual que hay que reconocer las fronteras del racionalismo occidental, las fronteras, los límites de la cultura occidental, también hay que reconocer los límites del pluralismo, por ejemplo, de Europa Oriental, del tercer mundo en general. Según Berlin, por ejemplo, la discriminación de la mujer que corresponde al núcleo de tradiciones culturales como la islámica o muchas asiáticas, esa discriminación es inaceptable. Es decir, también el pluralismo cultural, las identidades extraeuropeas también tienen límites que no deben ser traspasados. Aunque les parezca a ustedes curioso, ¿por qué se menciona el esclavismo? No el eslavismo, sino el esclavismo. Porque todavía en sociedades islámicas como Mauritania hoy 2022 se permite la esclavitud. Si ustedes le echan un vistazo al suplemento cultural de página 7 de antes de ayer del domingo, van a ver que hay todavía 60 millones de personas en este mundo que viven en sistemas esclavistas. Es algo que no ha sido totalmente eliminado de la faz de la tierra. Y la mayoría de estos sistemas esclavistas legalmente todavía posibles están lamentablemente en el mundo islámico, en los países de religión musulmana. La tortura, el asesinato, las cámaras de gas, eso que inventaron los alemanes con tanta eficacia técnica, esos son también los elementos absolutamente inaceptables. Por lo tanto, lo que propone Isaiah Berlin, y les menciono a ustedes porque es un pensador interesante de un racionalismo moderado, consciente de sus límites, que aprecia mucho los elementos identificatorios de culturas ajenas, esa tendencia, estimado público, de un racionalismo totalmente moderado y abierto, el representante más grande actualmente es justamente Isaiah Berlin. Por eso la importancia de este pensador. Él nos dice, estimado público, lo que hay en el mundo eslavo y lo rescatable del mundo eslavo es realmente la idea de que el occidente no tiene la última palabra en la conformación de la cultura política. Él dice, tenemos que aceptar que hay algunos elementos de la cultura rusa, de Europa Oriental, que son rescatables. Me permito mencionar a ustedes los importantes desde el punto de vista filosófico. En el mundo, en el mundo eslavo, en el mundo de Europa Oriental, hay sobre todo un rescate de la religión como una de las expresiones válidas de la cultura humana, no como una mera superstición de gente atrasada. Tal vez ustedes, si han seguido noticias internacionales, han visto el notable vigor, la fuerza que ha desarrollado la Iglesia Ortodoxa rusa después de la caída del régimen socialista en 1991. A partir de 1991 se ha reconstituido la Iglesia Ortodoxa rusa, se les ha devuelto monasterios, iglesias, edificios, etcétera, y se ha convertido, curiosamente, la religión
ortodoxa en la manifestación cultural más importante actual, contemporánea del pueblo ruso. Lo mismo en Rumania, en Bulgaria, es decir, en gran parte de esos países que estaban sometidos al dominio soviético hasta 1989-1991. ¿Qué quiere decir todo esto, estimado público? Algo muy simple. El ser humano necesita de la religión porque es una fuente de consuelo, pero también una fuente de sentido que las sociedades modernas ya no pueden brindar. Si las sociedades modernas no pueden brindarnos un sentido que vaya un poquito más allá del consumismo de cada día, de los éxitos financieros y materiales, entonces el mundo sería muy pobre. Si el único sentido de la vida fuese acumular dinero y poder, estaríamos en un mundo empobrecido culturalmente. Necesitamos algo más, algo que dé sentido ulterior a nuestros esfuerzos cotidianos. Y la religión ha servido también para ello. La religión tiene muchos aspectos. La mayoría de ellos detestables, estimado público, el dogmatismo, la repetición litúrgica de ritos que han perdido todo significado, el culto de supersticiones, las instituciones como la Inquisición española, o sea, una policía secreta muy efectiva que persigue a todo disidente, a todo el que piensa de otra manera. Es decir, la religión históricamente está asociada a cosas horribles, a cosas que no deben ser rescatadas para nuestra vida en el presente y en el futuro. Pero, nos dice Berlin, hay cosas aparte de ellas rescatables en la religión. No hay mejor fuente de consuelo para una vida generalmente dura y desagradable, que es la vida de la mayoría de los seres humanos, una vida que no tiene mucho sentido, uno trabaja y trabaja, ahorra un poquito de dinero, se muere y listo, y uno se pregunta, ¿para qué todo? La religión, no hay duda que todavía puede ser una fuente brindadora de sentido para la vida humana. Y eso es algo que hoy han reconocido muchos pensadores. Vamos a ver en la parte posterior de esta misma sesión cómo se ha visto eso en la cultura española. Tenemos entonces, nos dice Berlin, todavía algunos elementos muy rescatables de esas culturas que curiosamente han pervivido en el ámbito de Europa Oriental. Una pregunta muy interesante, estimado público, es la siguiente. ¿Cómo es posible que una iglesia culturalmente y filosóficamente estéril para los ojos occidentales, como ha sido la Iglesia Ortodoxa rusa, haya tenido a partir de 1991 ese renacimiento tan vigoroso y tan fuerte? La respuesta es muy simple. Había una necesidad popular de una institución que brinde consuelo y sentido. Aunque sea una iglesia teológicamente muy pobre, la iglesia ortodoxa rusa nunca ha producido absolutamente nada similar a la filosofía de San Agustín, a la escolástica de Santo Tomás de Aquino. No ha habido nunca en la historia de la iglesia rusa algo similar a Anselmo de Canterbury, a la discusión entre nominalistas y realistas en la Edad Media en Europa Occidental. Es una iglesia
filosóficamente muy modesta. Es una iglesia de espectáculo. Como tal vez ustedes han visto, es muy fácil ver en internet hoy en día ritos de la Iglesia Ortodoxa a los cuales asiste el señor Putin y el gobierno ruso, como antes asistía el zar y sus ministros. Es decir, se ha vuelto, se ha retornado a algo porque ese algo daba sentido. Tenía algo rescatable. Por eso, con ese enorme vigor, con esa fuerza extraordinaria, estimado público, podemos ver ese renacimiento de ceremonias, etcétera, de la Iglesia Ortodoxa. Y eso que todos pensaban en un mundo moderno, tecnificado, en un mundo conducido por la razón y en un mundo que estuvo 70 y tantos años influido por una teoría atea, como ha sido el marxismo. ¿Cómo puede ser que en ese mundo realmente las masas se hayan volcado hoy en día a la Iglesia Ortodoxa y sea la institución hoy culturalmente más poderosa? Además, es una institución nacionalista, apoya completamente al señor Putin en la guerra contra Ucrania, etcétera, etcétera. Es decir, es una iglesia muy tradicional. Hace exactamente lo mismo que la iglesia ortodoxa en la época de los zares. Y eso, estimado público, es algo filosóficamente digno de ser estudiado. El mundo racionalista, el mundo, estimado público, que rehuye todo consuelo religioso y toda observación, todo pensamiento sobre el más allá, ese mundo es culturalmente pobre. Ese mundo puede ser muy científico, pero es un mundo que no llena nuestros deseos de sentir algo así como una misión en el mundo. La Iglesia Ortodoxa, en cambio, muy elementalmente en forma que a nosotros, por ejemplo, nos parecerían simplemente formas primitivas de convivencia social, pero da consuelo y sentido a grandes masas de ciudadanos en los países de Europa Oriental, como lo hace el Islam en más de 50 países de fe musulmana. Pero no solamente eso, estimado público. Lo que nos muestra Isaiah Berlin es que este tipo de filosofías que nosotros arrogantemente llamaríamos románticas y racionalistas, etcétera, nos brindan también motivos importantes en el arte. Ese es un campo, el arte, la literatura, la música, donde se ha notado simplemente un enorme empobrecimiento en los países donde tendencias ateas han ganado en espacio, según Isaiah Berlin. Entonces, en ese campo del arte, que es un campo relativamente importante, la cultura y la literatura, naturalmente las tradiciones, que no las llamaremos arrogantemente irracionales, las llamaremos simplemente separadas del mundo de la razón occidental, en ese campo realmente la tradición, es decir, la cultura que viene de atrás, que es una cultura generalmente religiosa, esa cultura todavía tiene algo que decir en el mundo actual. Y sobre todo, el punto más importante que señala Isaiah Berlin, ese mundo, estimado público, del no antirracional, sino digamos fuera, extra racional, es un mundo que permite el pluralismo cultural, el que no quiere que todo sea exactamente igual que los aburridos países de Europa Occidental. Y en ese punto, me atrevo a decir de manera personal,
realmente hay algo de razón. La vida cotidiana para la mayoría de las masas en el mundo occidental es una vida, es una vida regida por los imperativos de la tecnología y de la burocracia. Dos fenómenos, la burocracia y la tecnología, que eran mucho más débiles en el mundo de Europa occidental. Entonces aquí tenemos un campo interesante, la dotación de identidad, la dotación de sentido, el sentimiento de ser alguien por cuenta propia y no derivación de la imitación occidental. En todo esto, estas filosofías irracionalistas, románticas, en todo caso extraeuropeas, tienen su puesto valioso y tienen su misión, que es enriquecer la mente humana. Ahí yo diría que Berlín tiene razón. Por razones de tiempo, estimado público, pasaremos muy rápidamente. Todavía tenemos que ver los principios de la gran cultura alemana en esta sesión. Pasaremos rápidamente a ver cómo el racionalismo ha sido, estimado público, visto en España y en el ámbito cultural influido por España, que hasta el siglo XVIII y XIX ha sido el nuestro. No hay duda que en España, en la Edad Media, ha habido una producción literal, cultural propia muy interesante, muy interesante. De eso no hay duda. Si pensamos en filósofos como Raimundo Lulio, catalán, u otros, vemos realmente que España en la Edad Media era realmente muy, muy importante. En España también, estimado público, se ha dado la llamada Escuela de Salamanca, que es un aporte propio muy importante a la cultura que podríamos llamar universal. Aquí les pongo los dos nombres importantes. Lulio y la Escuela de Salamanca. Tal vez ustedes han escuchado hablar de los grandes representantes de la Escuela de Salamanca, por ejemplo, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez y un pensador español, pero muy importante en América Latina, cercano a ellos, Bartolomé de las Casas. Entonces, no hay duda de que en España ha habido hasta el siglo XVI, el siglo de Bartolomé de las Casas, ha habido una importante producción filosófica propia cercana al racionalismo. La escuela de Salamanca, pese a que era profundamente creyente, etc., era una escuela también muy parecida al racionalismo del resto de Europa. Pero justamente a partir del siglo XVI, coincidente con el esplendor político y militar de España, después de los reyes católicos y de la mano de Carlos V y Felipe II, es que España decae en la producción filosófica. Desde Francisco de Vitoria y Francisco Suárez hasta hoy, me atrevo a decir, estimado público, hasta hoy, no ha habido en España, no ha surgido en España un pensador filosófico de la talla de Maquiavelo, Descartes, Kant, Hegel o Marx. Es decir, la historia cultural española es, lo digo muy claramente, pobre en grandes exponentes de filosofía. Los pensadores españoles, estimado público, son más ensayistas.
El más ilustre filósofo español de los últimos 500 años es José Ortega y Gasset. Y este José Ortega y Gasset, estimado público, obviamente no está filosóficamente a la altura de pensadores como Kant, Hegel, Heidegger, etcétera. ¿A qué se debe eso? Porque es una tradición que nosotros hemos heredado. Ello se debe, según el propio Ortega y Gasset, y según también muchos estudiosos de la filosofía española y latinoamericana, al hecho de que la filosofía en el mundo hispánico, que es lo usual en todo el mundo mediterráneo, se manifiesta por medio del ensayo, la literatura y las artes. Naturalmente pueden ustedes arguir en contra de que hay actualmente algunos pensadores que pueden ser calificados como filósofos de primera talla en España. Aquí les pongo algunos nombres que seguramente han escuchado ustedes de la actualidad española. Por ejemplo, Fernando Savater, Adela Cortina, Pedro Laín Entralgo y un poco antes, por ejemplo, Miguel de Unamuno. Como Miguel de Unamuno ha escrito un artículo muy famoso sobre Bolivia, me permito mencionarlo. Pero estos pensadores, estimado público, no se han preocupado por las disciplinas clásicas de la filosofía, ontología, metafísica, lógica, gnoseología. Son más bien ensayistas que se preocupan de ética, de filosofía política y de la relación entre filosofía y cultura en general. Es el caso clásico de Fernando Savater, quien dirige la revista cultural más conocida de España y que se preocupa naturalmente de la vinculación muy estrecha entre la producción cultural general y la filosofía, sin haber producido nada similar a Heidegger o a Habermas, es decir, nada similar a la filosofía seria, como se ven ellos mismos en la actualidad. Y sin embargo, aquí también siguiendo a Isaías Berlin, yo me atrevería a afirmar que la ensayística española y latinoamericana es una forma muy interesante, no clásica, no tradicional de filosofía. Esto es, estimado público, el punto central al reflexionar sobre la posible ausencia de filosofía propiamente dicha en el mundo de habla española y portuguesa, que es el mismo problema en el fondo del mundo islámico. No se produce filosofía en el sentido clásico y estricto del término, como lo hace, por ejemplo, Jürgen Habermas, o lo ha hecho Bertrand Russell o cualquiera de los pensadores de los siglos XX y XXI, pero en la ensayística y en el arte, en la literatura, se transmiten contenidos filosóficos. Como se trata, estimado público, de un tema que ya no corresponde a Filosofía Moderna 2, a la descripción del módulo, tenemos que dejarlo aquí. Simplemente yo quiero indicarles a ustedes que en la propia España se considera que esa ensayística filosófica, muy cercana al campo de la ética y al campo de la filosofía en el mejor sentido, que esa conforma una tradición realmente valiosa en España
y en los países del mundo de habla española que no debemos de dejarla a un lado, es decir, no debemos arrogantemente creer que eso no es filosofía. Y quiero mostrarles dos ejemplos de esa tendencia que realmente tienen una cierta fama filosófica. En el siglo XVII, brilló un religioso, era miembro de la Iglesia Católica, un religioso español, Diego de Saavedra Fajardo, el nombre lo acabo de poner en la pizarra, en los mensajes de llamada, y este Diego de Saavedra Fajardo, que vivió entre 1584 y 1648, se ha distinguido como ensayista, no como filósofo propiamente dicho. Pero en la historia española de la filosofía es la figura predominante en el siglo XVII. Es decir, es seguramente la figura más importante que ha dado España. Y ahora viene nuestro tema. Diego de Saavedra Fajardo, que también fue diplomático, que vivió una gran parte de su vida en Alemania, este Diego de Saavedra Fajardo, estimado público, se dio cuenta de las limitaciones de la filosofía racionalista que empezaba recién en su época. Como les digo, él vivió entre 1584 y 1648, o sea, un contemporáneo de René Descartes. Sin embargo, él ya notó, estimado público, lo que podríamos llamar el carácter unilateral del cartesianismo y de las tendencias racionalistas. Y él creyó, bueno, era sacerdote, él creyó que lo mejor era unir la filosofía con la teología. Las obras de Diego de Saavedra Fajardo lamentablemente son aburridísimas. Su obra más famosa, que trata de ser una refutación a Maquiavelo y a las tendencias tecnicistas en filosofía política, su obra más famosa se llama Un príncipe político cristiano representado en 100 empresas. En realidad es algo muy usual en la Edad Media, aquí se ve todavía el carácter medieval de este pensador. En la Edad Media había muchos espejos de príncipes. Esta expresión, espejo de príncipe, significa en el fondo un manual de consejos para el buen gobernante. Y en estos consejos al gobernante, Diego de Saavedra Fajardo trata de establecer una filosofía política contraria al tecnicismo y a la modernidad, de eso no hay duda, de Maquiavelo, volviendo a la tradición propia. Es decir, tenemos aquí un pensador muy interesante que trata de reflotar la identidad nacional española, la cultura ibérica y la religión católica como elementos de una identidad inconfundible, una identidad, estimado público, tan valiosa como la identidad racionalista de franceses e ingleses. Entonces, aquí tenemos lo que ¿no? estudia muy claramente Isaías Berlin para el mundo de habla rusa. Tenemos a alguien que nos dice la tradición española no es inferior a las tradiciones culturales de Europa Occidental, sobre todo Francia, Inglaterra y Alemania.
simplemente es diferente. Y al ser diferente, tiene pleno derecho, como toda otra identidad basada en la razón. Esto es muy interesante porque él trata de salvar algo que hoy está de moda, la identidad nacional, el valor de la propia cultura previa al contacto con el exitoso y expansivo mundo racionalista occidental. Diego de Saavedra Fajardo, en ese tediosísimo tratado, El príncipe político cristiano representado en 100 empresas, él nos muestra 100 ejemplos, ninguno es muy interesante, por eso necesariamente no propongo que lean a este autor, además está escrito en un español muy antiguo, es anterior al Quijote. Estimado público, es un poquito aburrido la forma como él expone, digamos, muy medievalmente sus argumentos. Pero el núcleo de la teoría de Saavedra Fajardo es, digamos, relevante para nosotros. Estimado público, el racionalismo, esa filosofía única, esa filosofía realmente que avanza como una planadora cultural, eso lo nota Diego de Saavedra Fajardo, esa filosofía tiene que ser contrapuesta a una que está enraizada en las tradiciones propias, aunque estén equivocadas o aunque sean anacrónicas. Lo importante es que sean las propias. Aquí hay una defensa de lo propio independientemente de su calidad intrínseca. Y esto, claro, es también algo altamente discutible, estimado público. No siempre se puede defender lo propio solamente por serlo de uno, independientemente de su contenido. Pero aquí tenemos a alguien que defiende esas tradiciones. Además de esta obra, de este Espejo de Príncipes, Diego de Saavedra Fajardo nos ha dejado una historia razonada de España, las tres coronas. Y también nos ha dejado algunos elementos interesantes de reflexión sobre la identidad nacional, porque él tuvo unas experiencias existenciales que lo pusieron a la defensiva. Él representó durante mucho tiempo a España en el Congreso de Münster. Ustedes saben la Guerra de los 30 años que duró entre 1618 y 1648 terminó con una derrota de España y del mundo católico frente a Francia y frente al mundo protestante, que fueron los ganadores de la Guerra de los 30 años. Él notó, estimado público, que se había formado algo así como una tendencia cultural que arrasaba con todo, que se formaba en París, obviamente, pero que estaba también ayudada por tendencias alemanas e italianas. Una tendencia que iba contra la religión como fuente principal de sentido, contra las tradiciones y el reemplazo de las tradiciones por formas racionales de vida. Diego de Saavedra Fajardo, que no era enemigo de esas, digamos, tendencias nuevas, no era enemigo, pero nos mostró o nos muestra en su obra que hay una tendencia a la aplanadora cultural y que hay que defender lo propio, que es defender el pluralismo, el derecho a ser diferente a la tendencia predominante en el mundo. Y esto es algo importante para la filosofía actual en América Latina. Hay que defender lo propio
aunque puede ser repetitivo, primitivo a veces, etcétera, precisamente, estimado público, porque la aplanadora cultural significa imponer en la vida cotidiana y en la filosofía y la literatura una sola tendencia racionalista. Y eso puede ser, permítame una expresión literaria de Saavedra Fajardo, eso puede ser muy aburrido, muy tedioso, una sola nueva religión obligatoria. Entonces, con toda razón, don Diego de Saavedra Fajardo, en sus voluminosos escritos que hoy nadie lee, por lo menos hay que saber que alguien en la tradición española defendió, estimado público, el derecho a la identidad propia, aunque sea una identidad anacrónica. Esta tendencia se nota también en otro pensador, este es del siglo XVII, y quiero mostrarles a otro del siglo XVIII, porque España ha producido, la verdad, relativamente poco en el campo de la filosofía y de la ensayística de tendencia filosófica, pero algo hay. Es decir, algo una vez por siglo, por lo menos algo hay. Es muy poco, es muy diferente a esa brillante cultura francesa que en el siglo XVIII, como hemos visto, produce por lo menos 5 grandes pensadores: Montesquieu, Rousseau, Voltaire, La Rochefoucauld, Chamfort y muchos otros, estimado público. Realmente un florecimiento extraordinario. En cambio, en España vemos un pensador en el siglo XVII, Diego de Saavedra Fajardo, uno en el XVIII, que es Gaspar Melchor de Jovellanos. Este señor vivió entre 1744 y 1811. Fue jurista de origen, curiosamente uno de los primeros economistas de Europa y seguramente de España. Fue ministro de gobiernos reformistas que también existieron en la España de la segunda mitad del siglo XVIII. Aunque les parezca a ustedes raro, porque España tiene la fama de ser el mundo de la tradicionalidad, del atraso, de la política reaccionaria, siempre hay que ver las cosas con detalle y estas resultan a menudo muy diferentes a lo que uno se imagina. En España ha habido un solo rey reformista, pero este ha sido un gran reformador, Carlos III. Este Carlos III es el que dictó las reformas borbónicas de la administración colonial. A él se debe, por ejemplo, dos hechos interesantes a Carlos III. El hecho de que se crean dos nuevos virreinatos, el de Bogotá y el de Buenos Aires, y que la audiencia de Charcas, una de las más importantes, lo que hoy es Bolivia, sea transferida de Lima a Buenos Aires, del virreinato del Perú al virreinato del Plata. Y también este Carlos III, rompiendo con milenarias tradiciones españolas, él era anticlerical. Estimado público, él es el que expulsa a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, de todos los territorios españoles, lo que tiene una inmediata repercusión aquí en la actual Bolivia, porque los jesuitas son expulsados de las misiones en el oriente boliviano, en la Chiquitanía y en Mojos. Y lamentablemente esas misiones de la Chiquitanía eh, quedan completamente a la mano de Dios, como se dice, es decir, en el fondo se reducen a nada. O sea, realmente Carlos III, para bien o para mal, ha sido un reformador. Y él lo empleó a este señor Jovellanos, que fue su inspirador.
el inspirador reformista de todas las nuevas medidas con las que Carlos III quería recuperar las antiguas glorias de España, de sus predecesores Carlos V, que es Carlos I de España, y Felipe II, lo cual no se pudo lograr. Además, Carlos III no vivió largamente y su hijo Carlos IV fue un monarca totalmente conservador y tradicional. Yo les menciono simplemente a estos pensadores para mostrarles algo que culmina en Octavio Paz. Aquí he puesto en la pizarra del chat el nombre de este pensador mexicano de ideas similares a Isaiah Berlin y de una tendencia que podríamos decir racionalista muy moderada, similar a la que propone Isaiah Berlin, y es la tendencia también de Jovellanos y de algunos pensadores mucho menos conocidos en España. ¿Qué pretenden, estimado público, estos señores? Proponen, en primer lugar, aceptar las propuestas de reforma de la Ilustración, sobre todo en el campo económico y en el campo tecnológico. O sea, hay que mejorar los sistemas de transportes y comunicaciones, hay que aceptar que el mundo ha cambiado muchísimo y que España no produjo, también en el campo naval, por ejemplo, no produjo mejoras importantes. Ustedes saben que han sido marinos portugueses y españoles los que en los siglos XV y en la primera mitad del XVI hicieron lo que los europeos llaman los grandes descubrimientos. No solamente el Nuevo Mundo por Colón, sino, por ejemplo, la circunnavegación de África, el descubrimiento del Cabo de Buena Esperanza. Vasco de Gama, el gran conquistador portugués, llega a la India, sus sucesores llegan a la China, ya lo que hoy es Indonesia y Japón. En fin, durante cierto tiempo, España tenía, junto con Portugal, tenían realmente una especie de primacía, de supremacía en el campo de las técnicas navieras. Eso se pierde muy pronto. Ya en la segunda mitad del siglo XVI son sobre todo ingleses y franceses y holandeses los que realmente desarrollan muy brillantemente las técnicas navieras. Pero, estimado público, no se puede negar que algo hicieron los españoles y portugueses por la tecnología moderna. Entonces, lo que ordena Carlos III a sus ministros, a la administración pública, es recuperar el tiempo perdido, recuperar esos 3 siglos de marasmo intelectual. Y eso se puede hacer solamente mediante un proceso combinado, es decir, que mezcle inventos tecnológicos con avances en la filosofía. En la filosofía no se logra nada. Gaspar Melchor de Jovellanos es un ensayista político en general que propone reformas, pero que no nos da luces sobre una nueva filosofía política. Él es el ejemplo clásico, este Jovellanos, de unir lo que podríamos llamar la tradición identitaria española con los avances modernos. Pero en este campo no es muy original, estimado público. En el fondo es un continuador de Saavedra Fajardo y de tradiciones que también en esa misma época, estamos en la segunda mitad del siglo XVIII, se empiezan a formar en Rusia, como hemos visto con Mijaíl Lomonosov. Lo muy interesante para nosotros es
lo siguiente. Hay una idea general importante de estos pensadores. Y esa idea es muy similar a la de los pensadores rusos. Esa idea, estimado público, dice en una palabra lo siguiente: no se puede imitar el modelo francés. Ese modelo francés está muy bien para Francia, pero no es algo que pueda ser realmente copiado sin más por las otras naciones. Hay que combinar lo positivo del racionalismo francés con la preservación de la identidad y las tradiciones españolas. Entonces, al igual que en Rusia es muy parecida la situación, estos pensadores alrededor de Jovellanos, no aburro a ustedes con otros nombres, está el conde de Aranda, que también fue ministro de Carlos III, el conde de Florida Blanca, que también fue ministro reformador de Carlos III, todos ellos, estimado público, lo que tratan de hacer es algo similar a lo que hizo el zarismo ruso, ese zarismo representado por Pedro el Grande y Catalina la Grande. Hay que aceptar y adoptar los avances tecnológicos y económicos de Europa Occidental. Pero en todos los otros campos, la familia, las estructuras familiares, la política, hay que mantener lo propio. Y así, estimado público, en España hasta el siglo XIX no hubo constitución, no hubo libre juego de partidos políticos, es decir, ni siquiera se formaron partidos políticos como tales, no hubo opinión pública libre, en fin, pero se mantuvo una identidad nacional relativamente fuerte y un sentido positivo de la vida y de la sociedad que se expresa sobre todo en el arte y la literatura. Es la gran época de Goya, Francisco de Goya, uno de los pintores más grandes de la historia universal del arte, y es la época en que se empiezan, estimado público, también a exportar estas ideas al mundo colonial, es decir, a la actual América Latina, donde florecen, por ejemplo, en forma muy brillante en la obra de Octavio Paz. Por eso lo he puesto en la pizarra del chat. Permítanme unas palabras sobre Octavio Paz, estimado público, quien vivió una gran parte del siglo XX, nació en 1914 y falleció, creo, en 1994. Octavio Paz es de alguna manera la condensación de esas ideas. En primer lugar, alguien que rescata el pasado en forma crítica. No es un rescate, digamos, arbitrario, ni un rescate general. Hay que rescatar solo lo rescatable, es decir, lo que tiene todavía alguna significación para el futuro. Y hay que rescatar lo que no es represivo. O sea, hay que rescatar lo que tiene algo de liberalismo, de democracia. Hay que rescatar lo que tiene de respeto al pluralismo. Entonces, Octavio Paz, por ejemplo, rescata a una de las grandes figuras de la literatura colonial. Yo les ruego considerar esta obra de Octavio Paz. Es el nombre de esta notabilísima mujer, Sor Juana Inés de la Cruz, que además muy tempranamente es de la segunda mitad del siglo XVII, ni siquiera es del XVIII, el siglo
de las luces, sino que es muy anterior a ello. Y esta Sor Juana Inés de la Cruz, que es obligada a entrar en un convento, por eso su nombre religioso, etcétera, ella compone una serie de obras que están, según Octavio Paz, en el campo intermedio entre la filosofía, la ensaística y la literatura tradicional. Es la forma como se hace y se transmite filosofía en el mundo de habla española. Y Octavio Paz es el testimonio de esa misma tendencia, digamos, en la actualidad. Como les digo, él vivió hasta fines del siglo XX. Tenemos entonces, estimado público, aquí un hecho importante. Siempre ha habido profesores de filosofía, siempre ha habido clases de filosofía, facultades, carreras, etcétera. Pero lo importante del pensamiento en España y en América Latina no se produce por medio de la enseñanza y de los representantes universitarios, académicos de la filosofía, sino que esa filosofía original, esa filosofía realmente interesante, se produce y se transmite mediante literatos, mediante creadores, por ejemplo, de novelas, ensayos o poesía. Octavio Paz es el gran premio Nobel de literatura, el gran representante de la poesía filosófica en América Latina. Y otros pensadores similares, por ejemplo, en Rusia, que son muy importantes para el campo de la filosofía, provienen, estimado público, del campo de la literatura. Quiero mostrarles solamente a uno, Fyodor Dostoyevsky. Estimado público, la transcripción del apellido Dostoyevsky a letras latinas del ruso nunca es exacta, de modo que este apellido puede escribirse en letras latinas también de otras maneras. Lo importante de este tipo de pensadores que escriben, por ejemplo, sobre temas que hoy llamaríamos de filosofía existencialista, es que lo hacen de un modo que tocan a extensas capas poblacionales. No es una filosofía hecha por especialistas y destinada a especialistas, o sea, al mundo académico universitario, sino que estos señores, Dostoyevsky, Octavio Paz, Jovellanos, etcétera, ellos escriben para toda persona culta, escriben para grupos sociales relativamente grandes. Y hay que reconocer, estimado público, que estos escritores tocan temas realmente interesantes también para filosofía. En el caso de Dostoyevsky, por ejemplo, el gran tema es el abandono del ser humano, la sin razón de la existencia individual en un mundo que cambia rápidamente y que deja a las personas individuales a la intemperie. Heidegger podría haber dicho, las arroja al mundo, a un mundo de la intemperie, sin una debida preparación y sin los debidos contactos. Uno tiene que buscarse esos contactos y uno mismo tiene que darse el sentido de la vida, que no lo recibe de afuera. El ser humano entonces se convierte en un individuo aislado, individualista, en el sentido original del término, pero sin apoyo de una familia extendida
Dostoyevsky señala justamente, entre otros de los grandes temas de sus novelas, la, la disolución de la familia extendida, la disolución de esa unidad social tan importante. Octavio Paz, con sus ensayos y sus brillantes poesías, nos muestra la soledad del ser humano moderno, pero también las posibilidades de desarrollo, las posibilidades de alcanzar una especie de sentido de la vida del ser humano moderno en el mundo actual, pero viniendo de una tradición relativamente anticuada, como es, por ejemplo, la mexicana. Entonces, estimado público, y con esto podemos prácticamente cerrar este campo que a mí personalmente me parece muy interesante, el campo de la recepción del racionalismo en Rusia, España y en América Latina. Sobre todo en el último campo en América Latina vamos a volver en sesiones posteriores, porque aquí se han mostrado los límites de la planadora cultural, que es el racionalismo occidental, eso de imponer un modelo único de desarrollo para todo y un modelo de convivencia humana también único, un modelo que no tiene el sentido de la vida, que no da sentido a los actos humanos, porque es un mundo mecanizado. El ser humano se ha convertido en una especie de robot que funciona muy bien, pero que ya no tiene las capacidades emotivas del ser humano tradicional. Entonces, los rusos, los españoles, los latinoamericanos, con toda razón, insisten en el valor excepcional de las emociones, las intuiciones y los sentimientos como elementos esenciales, estimado público, del ser humano, que son justamente elementos relegados, dejados a un lado por el mundo racionalista, por el ámbito occidental. Y vamos a ver posteriormente, tal vez en la última sesión, cómo en América Latina nace, sobre todo, por ejemplo, en el Ecuador, la teoría del corazonar, que es, además son filósofas femeninas las que han desarrollado esta teoría del corazonar. No es el cerebro el órgano esencial de la convivencia humana, el cerebro que es frío, sino es el corazón, donde generalmente se cree, claro, no tiene nada que ver con la biología, donde se cree que es el sitio de las emociones, las intuiciones y los sentimientos. Y se cree que eso es algo, por lo menos, tan valioso como las capacidades del razonamiento lógico. Entonces, en Rusia, en España, en América Latina, la reacción, la respuesta al racionalismo es volver a las tradiciones propias, tradiciones que están siempre envueltas en emociones, en sentimientos, en intuiciones, volver a esas tradiciones y generalmente combinarlas con los elementos muy progresistas del racionalismo, por ejemplo, en campos como la economía y el desarrollo científico-tecnológico. Estimado público, si no hay preguntas, observaciones, algo así, quiero solamente cerrar este pequeño capítulo destinado a la recepción del racionalismo, generalmente en espacios extraoccidentales, e indicarles qué es lo que vamos a hacer en las próximas sesiones.
En la próxima sesión vamos a ingresar al mundo de la filosofía alemana. La filosofía alemana, estimado público, empezó mucho más tarde que en Francia o en Italia, mucho más tarde. Pero empezó muy brillantemente con personajes como Leibniz, con quien nos vamos a ocupar en la próxima sesión, y luego con los dos grandes clásicos que son de alguna manera la culminación de la filosofía moderna, por lo menos de acuerdo al programa establecido en 2014 para la división de los módulos de esta carrera. Y a ellos naturalmente vamos a dedicar un espacio un poco más amplio que a pensadores tratados anteriormente. O sea, en la próxima sesión, estimado público, vamos a ver, en primer lugar, en qué contexto surge Gottfried Wilhelm Leibniz, el primer gran filósofo alemán, y cómo él prepara el terreno para los grandes clásicos de la filosofía alemana, como son Kant y Hegel. Prepara, porque él mismo, estimado público, es el único detalle que hoy les cuento sobre Leibniz, él no escribió en alemán. Leibniz, igual, estimado público, que el otro filósofo importante, que es Federico II, el Grande, rey de Prusia, no confundir con Rusia, por favor, esto es Prusia. Estos señores escribían en francés o en latín, porque el alemán era considerado un dialecto de campesinos. Entonces, vamos a ver que esa norma de escribir en un idioma general comprensible para la colectividad internacional se contrapone también a la tendencia de revalorizar lo propio. ¿Qué hacen estos rusos que hemos mencionado? Ninguno es un filósofo. El único más o menos sería Mikhail Lomonosov. Ninguno de ellos. Es decir, Rusia no ha producido hasta hoy algo similar a Kant, a Hegel o a Platón, Aristóteles, etcétera. Pero los rusos lo que hacen es escribir en ruso. Ellos no escriben en latín o en francés o algo por el estilo, pese a que lo dominan perfectamente. Entonces, estimado público, vamos a ver por qué hay también en Alemania una reacción comprensible contra la predominancia del francés y en general de la cultura occidental, y cómo esa respuesta ha creado la gran filosofía clásica alemana, esa respuesta a una predominancia cultural. Es un poco más de las 12, estimado público. Pregunto a ustedes, tal vez alguna duda, alguna sugerencia, alguna impugnación, etcétera. Si no la hay, entonces aquí daríamos por cerrada la sesión de hoy y yo les agradezco muchísimo el haberme escuchado. Me despido de ustedes. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen día. Buenos días.